Continuamos estudiando integrales trigonométricas o de potencias trigonométricas. Bien, ya habíamos estudiado las integrales de la forma seno a la n por coseno a la m, donde la potencia de seno es impar o donde la potencia de coseno es impar. Cuando las potencias ambas son pares, vamos a aplicar integración por partes. Vamos ahora a estudiar el caso de las integrales de la forma tangente a la n por secante a la m. Entonces pueden ocurrir los siguientes casos. Es decir, que el exponente de tangente sea impar o que el exponente de secante sea un número par. Vamos para el primer caso, cuando el exponente de secante es un número par. Vamos a escribirlo. Entonces vamos a resolver la integral de tangente a la 2 de x por secante a la 4 de x de x. Bien, en estos casos lo que vamos a hacer es descomponer esa secante a la 4 en secante a la 2 de x por secante a la 2 de x de x. ¿Esto con qué fin? Con el fin de convertir todo en potencias de tangente. Entonces nos quedaría entonces integral de tangente a la 2 de x por secante a la 2, que lo vamos a convertir en, recuerden que secante cuadrado es tangente cuadrado más 1 por secante cuadrado de x, Miren que ya estos son puras potencias de tangente. Cuando eso esté así, hacemos la sustitución u igual a tangente de x, lo que implica que du es secante cuadrado de x de x. O sea que esa integral se nos ha transformado en integral de u a la 2 por u a la 2 más 1, porque u es tangente, por secante cuadrado de x, pero eso es du, por du. O sea que eso es igual a la integral de u a la 2 por u a la 2 más 1 por du, y eso es igual a la integral de u a la 4 más u a la 2 por du, y esa se hace directa, ¿no? Eso es u a la 5 sobre 5 más u a la 3 sobre 3. ¿Pero quién es u? U es tangente de x. Entonces nos queda luego que la integral de tangente a la 2 de x por secante a la 4 de x es igual a u a la 5, es decir, a tangente a la 5 de x sobre 5 más tangente a la 3 de x sobre 3 más c. Aquí nos había faltado más c. Ok. El otro caso se da cuando la tangente tiene exponente impar. Vamos a hacer, por ejemplo, integral de tangente a la 3 de x por secante a la 5 de x de x. Entonces lo que vamos a hacer es convertir todo en potencias de secante. Entonces la tangente a la 3 la convertimos en tangente cuadrado de x, y aquí escribimos secante a la 4 de x. Entonces descomponemos a la tangente y descomponemos a la secante. De la tangente a la 3 sacamos una tangente, y de la secante a la 5 sacamos una secante. ¿Ok? Para tener tangente por secante. Ahora este tangente cuadrado lo convertimos en secante. Recuerden que tangente cuadrado es secante cuadrado de x menos 1 por secante a la 4 de x por tangente de x por secante de x por dx. Y hacemos la sustitución u igual a secante de x, lo que implica que du es tangente de x por secante de x por dx. Noten que esto es du. Entonces esto se transforma en la integral de u a la 2 menos 1 por u a la 4 por tangente por secante, que es du. Y eso es la integral de u a la 6 menos u a la 4 por du, y eso es u a la 7 sobre 7 menos u a la 5 sobre 5 más c. Pero u, ¿quién es? U es secante, es decir, eso es secante a la 7 de x sobre 7 menos secante a la 5 de x sobre 5 más c. Nos queda el tercer caso, es cuando el potencia de la secante es impar o el de la tangente es solo par. Entonces vamos a hacer eso con un solo ejemplo, que es la integral de secante al cubo de x de x. Estas integrales que no cumplen los casos anteriores las vamos a hacer usando integración por partes. Entonces el truco aquí es descomponer la secante en secante de x por secante cuadrado de x por dx. Y recuerden que debemos llamar a alguien u y a alguien db. Entonces este lo llamamos db y este lo llamamos u. O sea, u igual a secante de x, lo que implica que du es secante de x por tangente de x por dx.
llamamos de b igual secante cuadrado de x. Eso implica que b, que es la integral de esto, y la integral de secante cuadrado es tangente de x. Entonces nos queda integral de secante a la 3 de x es u por b, es decir, es secante por tangente, menos la integral de b por du, es decir, menos la integral de esto por esto. Esto nos daría secante de x por tangente cuadrado de x. Voy a escribirlo mejor para que quepa. Secante de x por tangente cuadrado de x. Tangente por tangente cuadrado. Ahora esta tangente cuadrada la convertimos en secante cuadrado menos 1. O sea que eso es secante de x por tangente de x menos integral de secante de x por secante cuadrado de x menos 1 por dx. Y aquí nos queda entonces, multiplicando, nos queda secante de x por tangente de x menos integral de secante a la 3 menos secante de x por dx. Listo. O sea que aquí nos quedaría secante de x por tangente de x menos la integral de secante al cubo de x más la integral de secante de x de x. Secante a la 3, que está de este lado restando, la pasó al otro lado, la integral esta, que está restando, la pasó a este lado a sumar, y nos va a quedar que 2, aquí hay una, aquí hay otra, 2 integral de secante a la 3 de x es secante de x por tangente de x más la integral de secante de x por dx. Bien, entonces recuerden, tenemos 2 integral de secante al cubo de x es secante de x por tangente de x más la integral de secante de x. ¿Ok? Entonces, puede comprobar que la integral de secante de x es logaritmo natural de secante más tangente. O sea que eso nos queda que 2 integral de secante a la 3 de x es secante de x, tangente de x, más logaritmo natural de secante más tangente, más c. Este 2 lo pasamos a dividir y nos quedaría entonces finalmente que la integral de secante a la 3 de x es un medio de secante por tangente más un medio de logaritmo natural de secante más tangente, más c. Ok, eso era todo.